Al inicio, hermano, de estas lecciones yo le explicaba un poquito lo que la Biblia dice, hermano, que en otro tiempo andábamos sin Dios, sin esperanza en este mundo, y por consecuencia practicábamos muchas cosas que no tenían nada que ver con la Escritura. Nuestra vida diaria, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, hermano, era muy diferente a lo que la Escritura nos enseña. Y por consecuencia veníamos arrastrando, veníamos cargando muchos malos hábitos. A veces los padres, hermano, no sucede aquí, sucede en otras partes, en familias inconversas, dicen los padres, esta casa se respeta, aquí no se dicen groserías. Ah, pero el hijo mientras está en casa no dice groserías, pero cuando está en la calle, sí dice groserías. Entonces, esos son malos hábitos. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Ir quitando esa mala forma de vivir e ir poniendo buenos hábitos. La pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar esos buenos hábitos? Jesús dijo en una ocasión, hermano, aunque el contexto era otro, dijo, porque ejemplo os he dado. Entonces, el ejemplo a seguir va a ser nuestro Señor Jesús. Y hoy, hermano, vamos a mirar la lección número 9. Mire que ya hemos avanzado. Jesús, mientras estuvo en esta tierra, ¿cuántos años tuvo de vida? ¿A los cuántos años se fue Jesús de esta tierra? 33. 33 años y medio, ¿no? Fíjese, ¿cuántos ya brincamos los 33? Y seguimos batallando con malos hábitos. Jesús practicó 31 buenos hábitos que están ahí en la Biblia registrados y hasta este momento hemos avanzado 9. El primer hábito que Jesús nos enseñó fue el hábito de aislarse. Jesús se daba a la gente lo que él recibía y usando un lenguaje sencillo y entendible, Jesús se vaciaba de lo que recibía de Dios y tenía que aislarse para volverse a llenar. Entonces, ese buen hábito debemos de practicarlo nosotros. Otro buen hábito que Jesús practicaba mientras se aislaba era la oración. ¿Para qué ocupamos un espacio, hermano, para estar a solas? Si no es para orar, si no es para ir a donde Dios y decirle, Señor, renueva mi vida, renueva mis fuerzas, ayúdame a seguir caminando. Entonces, a ver, ayúdame. El hábito de aislarse, el hábito de la oración. Pero Jesús también adoraba. Entonces, Jesús nos enseñó también a adorar porque Él adoró. Entonces, el tercer hábito que vimos fue el hábito de la adoración. El cuarto hábito que miramos fue el hábito de construir nuevas relaciones o buenas relaciones, con el único propósito de compartirle la palabra. El hábito número 5 que miramos, ¿cuál fue? El hábito de tocar. Jesús no solamente ministraba la vida de las personas, pero se acercaba. Qué importante es, hermano, tener ese contacto cercano de Jesús en nuestras vidas. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Si cargamos presencia de Dios, no solamente decir, Dios te va a ayudar, ten confianza, acércate, dale lo que traes. Aquellos hombres que iban al templo a orar dijeron, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo. Ellos echaron mano del hábito de tocar. El hábito número 6 que miramos fue el hábito de confrontar. Ah, qué difícil en ocasiones es tener que decir la verdad. Es que es mi amigo, es que es mi hermana, es que es mi hijo. ¿Cómo le voy a decir? A Jesús le llevaron a aquella mujer sorprendida en adulterio, hermano. Y Jesús, aunque le mostró su amor, la confrontó y le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella respondió, se han ido. Ni yo te condeno, vete. Y ahí la confrontó. Pero la vida que estás llevando no es la correcta. Entonces, el hábito número 7 que miramos la semana pasada, ¿cuál fue? El hábito de escuchar. La semana pasada. El número 7, antepasada, perdón. El hábito de escuchar, ¿verdad? Qué difícil nos cuesta a veces tener que escuchar. Nos gusta más hablar, pero poco escuchar. Entonces Jesús escuchaba y lo miramos a través de la Escritura. Ahora sí, el tema que miramos a la lección del jueves pasado fue el hábito de amar.
Y miramos, hermano, que Jesús amó, a pesar, dice el libro de Romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, amar no es un sentimiento, amar es una decisión. Eso lo miramos la semana pasada. Hoy vamos a mirar el hábito número 9, hermano, que es el hábito del ser agradecidos. Y Jesús también practicó, hermano, este hábito. Así como estamos, abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Vamos a leer el verso 41. Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 41. La Escritura dice, entonces sucedió algo antes. Ahorita lo vamos a ver. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. La Biblia nos enseña que Jesús también utilizó en su vocablo, en su lenguaje, el dar gracias. Y fue un hábito para él. Así que, hermanos, tenga presente el hábito que miramos la semana pasada. El hábito de ser agradecidos es igual al que vimos la semana pasada del hábito de amar. Y estos dos descansan en la misma plataforma, hermano. Aún ser agradecidos es una decisión. Yo decido ser agradecido o no. ¿Ha conocido gente que se le ayuda, se le apoya, se le echa la mano, hermano, y no es agradecido o no es agradecida? Bueno, ser agradecido también es una decisión. Así que usted y yo decidimos ser agradecidos o no con Dios. Y no solo con Dios, pero también con las personas que nos rodean. Es una decisión. El salmista David, hermano, tenía presente esto, ya que como seres humanos fácilmente se nos olvida agradecer. Fue por ello que quedó registrado en el Salmo 103, verso 2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios te ha coronado de favores, Dios te ha ayudado, o como decimos los cachanillas, te ha sacado del problema, te ha extendido su mano. No lo olvides. En otras palabras, el salmista se estaba autoexhortando y se decía, no se te olvide ser agradecido con Dios. ¿Por qué causa? Porque corremos ese riesgo de que se nos olvide. Así que, mi amado hermano, si usted tiene vida, salud, sustento, provisión, trabajo, si usted tiene un lugar donde vivir, es gracias a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso siempre lo debemos de tener presente. Ser agradecidos, hermanos, no es un sentimiento. Ser agradecido es una decisión. ¿Cuánta gente se levanta día a día, hermano? Hace sus actividades y se les olvida que hay alguien que autoriza la vida. Y se les olvida agradecer. Entonces, a través de la Escritura podemos mirar que Jesús nos enseña y nos modela el ser agradecidos. Vea cómo dice la Biblia en Hechos 17, 28. Si alguien está anotando, póngalo por ahí. Hechos 17, 28. Cuando lo encuentre, dígame. El libro de Hechos de los Apóstoles, quinto libro del Nuevo Testamento, después de Juan. Vamos a leer el capítulo 17, verso 28. La Escritura dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Qué bonita expresión, hermano, utiliza el escritor en el libro de Hechos. ¿Por qué dar gracias al Señor, iglesia? ¿Por qué estar agradecido? Sencillo. Porque por él vivimos, o en él vivimos, nos movemos y somos. Casi nada, ¿va? Quiere decir que todo lo que yo soy es gracias a Dios. Es gracias al Señor. Así es que, hermano, la Biblia nos enseña cómo Jesús fue agradecido. Él mantuvo un espíritu de agradecimiento para con el Padre.
Nunca dio por hecho que las bendiciones de Dios eran automáticas o parte del día a día. Él tenía el hábito de dedicar un tiempo para agradecer. Hay algo que se utiliza mucho ahí en el trabajo cuando uno se despide y dice, nos vemos el lunes, nos vemos mañana, si Dios quiere. Y no falta el que la bola diga, claro que va a querer. Porque da por hecho que el día de mañana nos vamos a ver. Cuando tenemos que tener presente, hermano, que nada está autorizado, hermano, en esta vida, si no viene de arriba, mire. Si no viene del Señor. Así es que Jesús siempre sacaba tiempo de su agenda, podríamos decir, para agradecer al Señor, al Padre. Jesús no fue el tipo de personas que suelen quejarse por todo lo que les pasa. Usted puede mirar los 4 evangelios y Jesús nunca se quejó, siempre agradeció. Job dijo en una ocasión, en el capítulo 2, verso 10, a manera de pregunta, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Jesús sabía, hermano, que no solamente Él se alegraba y agradecía cuando la gente recibía el evangelio, cuando la gente recibía sanidad, cuando la gente recibía liberación, pero Él sabía que también tenía que agradecer aún cuando sus discípulos lo dejaban solo, cuando tenía que enfrentar su proceso, cuando tenía que apartarse para orar. Sabía que el Padre estaba ahí y era un momento, hermano, idóneo para agradecer. Yo no sé cuántos tienen el buen hábito de orar antes de comer. Porque a veces como evangélicos, cristianos, se nos olvida. Y se nos olvida un día y no hay problema. El problema es que se nos olvidan 2, 3, 4, 5 y se nos olvida agradecer. Ve a través de la Biblia, hermano, que Jesús agradeció aún antes de los alimentos. Mateo capítulo 14, verso 19. Vamos a leer este acontecimiento en la vida de nuestro Señor Jesús. Vamos a leer el verso 19. Usted lo puede leer en casa, todo el pasaje. Pero ese texto nos ayuda a entender todo el pasaje. Mateo capítulo 14, verso 19. Cuando esté ahí puede decir amén. Amén. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, atención con la expresión, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. La palabra bendecir está muy pegada al agradecer. O sea, Jesús no dijo, traigan los peces, traigan los panes y empiécenlos a repartir. Él sabía, hermano, que aunque hubiese sido muy mínimo los peces y el pescado, los panes, perdón, tenía que agradecer a Dios. Tenía que bendecir los alimentos. Jesús agradeció a Dios el milagro por adelantado. Ser agradecido puede producir milagros en su vida. Dar gracias, hermanos, a Dios libera el poder de la fe y la confianza, la cual a su vez genera el poder de Dios en medio de las circunstancias o la necesidad que estemos viviendo. La gente estaba ahí. Los discípulos le dijeron, ya, manda a la gente a sus casas porque tienen hambre, ya es tarde. Es más, no podemos ir a comprar y traerles el alimento. Y por ahí salieron los peces y por ahí salió el pan. Y no faltó aquel que dijera, pero ¿qué es esto ante tanto? Como a veces suele decir, otra vez frijoles, otra vez tortillas de maíz. Pero cuando uno ora, hermano, agradece y bendice los alimentos, hermano, entonces, hermano, miramos el favor de Dios en nuestra vida. De Jesús nos enseñó que también se debe agradecer aún antes de comer. El texto con el cual iniciamos, hermano, es una historia bien hermosa. Jesús tenía un buen amigo llamado Lázaro. Este hombre había muerto. Y podemos mirar, hermano, en el texto con el que iniciamos, Juan capítulo 11, verso 41, cómo Jesús agradeció al Padre antes de resucitar a Lázaro.
Sabía Jesús, hermano, que él no podía tomar decisiones propias. Él no podía tomar la iniciativa. Sabía, hermano, que tenía que agradecer a Dios antes. Y dice el verso 41 con el cual iniciamos. Una vez, hermano, que Jesús llega donde las hermanas de Lázaro y les pregunta, ¿dónde es que lo pusieron? Y se opuso una, dijo, no, ya, Señor, ya así deja las cosas, ya, ¿para qué le buscamos? Emma ya está de oler mal. Y dice el verso 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. No importa la situación que estemos viviendo, no importa, hermano, el problema que estemos enfrentando, la situación de enfermedad, hermano, que haya venido a nuestras vidas. Tenemos que aprender a decir, Padre, yo sé que tú nos escuchas. Amén. Ser agradecido con Él. La gratitud que mostró Jesús fue un acto de fe, la cual dio paso a la intervención de Dios. La gratitud es una expresión que le dice a Dios, yo creo que tú intervendrás. A lo mejor no entiendo lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando, lo que estoy enfrentando, pero sea tu nombre bendito. Yo te doy gracias, Señor. Y cuando uno le dice gracias, Señor, le está dando el lugar a Dios. Y entonces, hermano, Él interviene a nuestro favor. La palabra, hay una palabra, hermano, que estudiándola me dio mucha luz. Y esa palabra la hemos escuchado mucho. Es una palabra hebrea que se llama shalom. En el lenguaje hebreo, shalom significa paz. Y paz no significa ausencia de guerra. O es que tengo paz. Entonces, la oposición o el ataque está lejos de mí. No, hermano. Shalom significa, hermano, estar completo. En el pensamiento judío, cuando el judío dice shalom, no solamente está hablando de esa paz que viene de parte de Dios, pero está diciendo, en Dios estoy completo. Por eso Jesús dijo en una ocasión que Él daba la paz, no como el mundo la da. Porque la paz que el mundo da, hermano, es temporal. Te sientes bien en este momento, pero por otro lado sientes inquietud. Te sientes bien por este lado y por otro lado te sientes preocupado. El shalom, la paz que viene de Dios, hermano. Y cuando uno está consciente de eso y agradece a Él, entonces podemos decir que estamos completos. Amén. Estamos completos en Dios. Gracias al Señor por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Gracias a Dios por lo poco, por lo mucho que nos da. Gracias a Dios por lo que evitó que viviéramos y gracias a Dios por lo que permitió que viviéramos. Entonces podemos decir, tengo su paz. En Dios estoy completo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Debemos ser agradecidos, hermano, con lo que tenemos. Hay un texto muy conocido ahí en el libro de Mateo capítulo 6. Vámonos ahí, hermano. Capítulo 6, vamos a leer a partir del verso 25. Mateo 6, 25. Debemos agradecer a Dios por lo que tenemos. ¿Estamos ahí? Bien. Vea cómo dice la Escritura. Por tanto os digo, está hablando Jesús, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y luego hace una pregunta. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Vuelve a hacer una pregunta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis?
Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Recuerde que el agradecimiento, hermano, activa o desarrolla la fe. Dice el verso 31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y vuelve a repetir lo mismo en el verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Qué estaba enseñando el maestro con estas palabras? No se afanen, no se preocupen, antes agradezcan a Dios por lo que tienen. ¿Sabe usted, hermano, que la Biblia registra acerca de un hombre que él se preocupaba tanto porque el inconverso progresaba y él no? No sé cuánto nos pasa eso y decimos, yo conozco personas que ni van a la iglesia, ni temen a Dios, tienen una vida descontrolada y están bien económicamente, se ve que son felices y yo me esfuerzo, me alejo del mundo y parece todo lo contrario. Vea lo que dice la Biblia, hermano, por ahí en el Salmo 73. Vamos a ver. Vámonos al Salmo 73. Recuerda que Jesús dijo, no os afanéis. Vamos a leer el Salmos capítulo 73. Usted lo puede leer completo en casa. Es el Salmo, se le atribuye a Asaf. Salmo capítulo 73. Vamos a leer los primeros 3 versos. Atención que vamos a irnos a otros más adelante. Dice la Escritura, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y luego empieza Asaf a dar testimonio de su vida. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué causa? Verso 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y Jesús dijo, no se preocupen por lo que han de vestir, no se preocupen por lo que han de beber. Amén. Tengan presente que vuestro Padre tiene cuidado de ustedes. Amén. Y Asaf dijo, casi por poquito se resbalan mis pies. ¿Por qué causa? Porque él empezó a experimentar la envidia. Ahí va mi carrito que apenas avanza y el inconverso, incircunciso que ni teme a Dios, ¡pum!, me pasan un carrazo por delante. Vean lo que sucedió. Vámonos al verso 21. Usted lo puede leer en su casa. Es un capítulo muy bonito. Usted lo puede leer en casa. Verso 21 y 22. Dice Asaf, sigue dando testimonio. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Verso 32. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de él. Santo Cordero. ¿Qué dijo Asaf? Era torpe. Así lo dice, ¿va? Tan torpe era yo que no entendía. ¿Que no entendía qué? Lo que Jesús nos enseñó, que debemos de dar gracias a Dios por lo que tenemos. Lo hemos usado muchas veces ese ejemplo y cuánta gente está, hermano, postrado en cama con una enfermedad, hermano, hospitalizado. Usted y yo tenemos vida, nos movemos, disfrutamos de la salud y aún así seguimos preocupados por las cosas que no tenemos. Gracias a Dios por lo que tenemos. Amén. Gracias a Dios porque nos movemos, dijo el libro de Hechos. En él vivimos, somos, nos Amén. Movemos. Amén. A Dios sea la gloria. Amén. Así que, hermano, no solamente hay que dar gracias, hermano, con lo que tenemos, pero
Aún, dice la Escritura a través de Jesús, cuando os vituperan y os persigan, tenemos que agradecer. ¿Es difícil? Es difícil. Pero tenemos que agradecer. Días atrás andábamos aquí trabajando en la iglesia, teníamos una enseñanza y el predicador decía, preocúpate cuando el reino de las tinieblas no te hace estorbo. Cuando aparentemente tú dices, todo está bien. Y aun cuando os vituperan y os persiguen, debemos de dar gracias al Señor. Vea lo que dice la Escritura. Mateo capítulo 5, verso 11. Mateo capítulo 5, vamos a leer el verso 11, hermano. ¿Lo encontramos? Amén. Dice la Escritura, hermano, bienaventurados sois cuando por mi causa, está hablando Jesús, acuérdense que Él nos enseñó a ser agradecidos. Cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase del mal contra vosotros, mintiendo. Preocúpese cuando lo que dicen es verdad, Cuando lo que dicen es mentira, dice el Señor, siéntete bienaventurado. Verso 12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así es que, hermano, si os vituperan y os persigan, gracias a Dios. Es señal de que algo bueno estamos haciendo. Es señal, hermano, de que seguimos avanzando. Ahora, hemos explicado, hermano, que todo buen hábito va a tener su oposición, los obstáculos, le hemos llamado los enemigos. Yo quiero aislarme, pero ¡pum!, se levanta un obstáculo, un enemigo que me impide yo sacar tiempo para aislarme. Yo quiero orar y se levanta una oposición, un enemigo, un estorbo para que yo no ore. Bueno, ser agradecidos también tiene sus estorbos. Uno de ellos puede ser el estar quejándose continuamente. Cuando en nuestra vida, hermano, hay queja, ese es un enemigo que hay que vencer, porque nos estorba. Nos quejamos de lo que no tenemos, hermano, y nos impide mirar lo que sí tenemos. Y a veces surgen preguntas, ¿por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué no me pasa a mí nada bueno? Y a veces como que hasta culpamos a Dios. Culpamos al Señor. Entonces, a manera de reflexión, mucha gente hoy en este día ya no despertó. Usted y yo estamos aquí. Podemos respirar, estar en su casa, hermano, somos bendecidos. Amén. Y es un motivo de darle gracias a Dios. Entonces, la queja en ocasiones estorba para que demos gracias al Señor. Amén. Otro estorbo que podría estar delante de nosotros es el egoísmo, hermano. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué a esa persona le va mejor que a mí? Cuando estamos mirando, hermano, la prosperidad o el avance de otros y nos enfocamos en que nosotros no estamos siendo bendecidos, eso es un enemigo que hay que vencer. Es un enemigo que hay que vencer. Dios nos ha dado nuestros pies, nuestras manos, hay camiones, hay taxis, podemos movernos, hermano. Dijo alguien por ahí, no nacimos con carro. El día que no tengamos carro, hermano, hay otros medios con los cuales nos podemos mover. ¿Cuántos dicen amén? Así que el estar pensando en otros, hermano, nos estorba para dar gracias al Señor. Ese es un enemigo. Ahora, ¿cuáles son algunos consejos que podemos obtener para formar en nuestra vida este buen hábito de dar gracias? Número 1, ser agradecidos es una decisión, no un sentimiento. Es que no me nace dar gracias. Es que no me nace darle las gracias. No, acuérdese. Ser agradecido no es un sentimiento, no espera tener ganas, es una decisión. Yo decido agradecer. Yo decido agradecer al Señor. Comience agradeciendo a Dios por sus bendiciones en lugar de quejarse por lo que no tiene. Enfóquese en la bondad de Dios en su vida. Él es el que te corona de favores, dice la Escritura, y de misericordias.
Así lo dijo el salmista, no olvides ninguno de sus beneficios. Hay que enfocarse, hermano, en las bendiciones que ahora tenemos de parte de Dios. Número 2, vea más allá de las circunstancias y ponga su mirada en el único que tiene poder para cambiar todas las cosas. Vaya más allá de lo que está viviendo al presente. Tenga, hermano, en su lenguaje la expresión: Dios proveerá, Dios me sanará, Dios es mi ayuda. Llénese, hermano, de frases, expresiones y promesas positivas. Haga del agradecimiento un buen hábito. Ocupar toda su atención solo en las circunstancias que lo rodea puede conducirlo al desánimo, la soledad y hasta la depresión. Cuidado, hermano, con eso. Saque todas las cosas negativas de su mente y dígale: Señor, ayúdame a tener el buen hábito de dar gracias. Porque sí se corren riesgos, son niveles de descenso. Desánimo, soledad, depresión, ¿y para qué quiere? Gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Amén. No vea solo lo que le pasó o lo que le está pasando. Vea por encima de ello. El dar gracias nos libera del peso de las circunstancias. Viene Dios, hermano, con su presencia y libera esa presión, esa preocupación que podamos tener. 3. Vea cada problema como una oportunidad para que Dios sea glorificado. ¿Por qué a mí? Elimine esa palabra y diga: Dios, ¿de qué manera tú te vas a manifestar en esto que estoy viviendo? Téngalo presente. Cada obstáculo que usted enfrenta es una invitación para que Dios participe en su vida. Decida ser agradecido.